¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Espero que haya disfrutado de la hermosísima tarde a pesar de los congestionamientos y todos los problemas viales que tenemos cada viernes. Por supuesto, hoy es viernes y seguimos conversando. Mientras venía acá estaba pensando que permanentemente llueven sobre nosotros malas noticias. Entonces todo el tiempo nos sentimos inseguros, temerosos, con miedo de caer en un abismo al que parece que tendremos que caer tarde o temprano. Por fortuna, frente a esas malas noticias, que son parte de la realidad, desde luego, hay otras que nos devuelven la esperanza, la fe, el optimismo. ¿Sabe por qué? Porque nos revelan que hay seres humanos en el mundo dispuestos a dar su inteligencia, sus conocimientos, su tiempo, a toda causa que signifique acabar con algunos de los grandes males que nos aquejan. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. El tema de dos buenas noticias que leí recientemente es justamente el mal de olvido. En diciembre encontré una nota que decía que un grupo de científicos mexicanos de diferentes instituciones y con el doctor Raúl Mena a la cabeza habían hecho un descubrimiento importante. El 13 de abril apareció otra noticia confirmando lo mismo y, por supuesto, esto nos llena, como le digo, de entusiasmo, pero también nos lleva a preguntarnos, esta investigación, este descubrimiento acerca del Alzheimer, que implica un tratamiento distinto de la enfermedad, ¿cuándo va a salir de los laboratorios? ¿Cuándo nos va a beneficiar a todos nosotros? Porque es una enfermedad que no discrimina, les da a pobres, a ricos, a sabios, a ignorantes, a personas de las ciudades sobre todo. Creo que en el campo no es tan frecuente, de eso vamos a hablar dentro de un momento. Lo vamos a saber porque hoy están aquí en nuestro estudio de Canal 11, cosa que me llena de orgullo, 3 científicos muy destacados. No había tenido el gusto de verlos, sabía de ustedes. Ana Luisa Sosa Ortiz es miembro del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Vicente Velasco Suárez, ¿verdad? Así es. Muchas gracias por haber venido desde tan lejos. Sí, del otro extremo de la ciudad. Eso sí, dice muy optimista que nada más hizo un poquito más de una hora de viaje. Doctora, regalarnos una hora de viaje, todos ustedes se los agradecemos mucho. El doctor José Luna Muñoz, debo decir que es uno de los colaboradores más directos del doctor Raúl Mena, desde luego es doctor, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UAM Xochimilco, y es una persona que se ha doctorado en ciencias biológicas, ¿es así? Sí. Sí, muchas claro. gracias por estar aquí, doctor. Al contrario, y finalmente, pues encontramos al doctor Benjamín Florián Garduño, es doctor en ciencias y desde luego es una persona que tengo entendido ha hecho profundos estudios acerca de otra enfermedad que nos inquieta mucho, que es el mal de Parkinson. Así es. Yo les dije desde que entraron en este estudio que iban a tener que ser muy pacientes con nosotros, con su servidora. Yo no sé de ciencia, no domino ese lenguaje, y quiero que me digan qué significa, por ejemplo, este asunto de la proteína tau y las marañas que se forman en el cerebro y que se decía antes que tenían relación con el Alzheimer. Doctora, le cedo la palabra y después cada uno de ustedes, por favor. Bueno, yo creo que estas proteínas de las que se habla forman parte de las lesiones características que se han encontrado en el cerebro de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? La proteína beta-amiloide es una proteína que está normalmente en nuestro cerebro, pero que cambia su forma. El especialista en esto son los doctores, ¿verdad? Cambia su forma, se hace insoluble, no se puede destruir y se acumula. Y la proteína tau, que también es una proteína que normalmente se encuentra en el cerebro, también se procesa, se cambia a una forma patológica. Aquí lo importante para el público yo creo que es el saber que hay una serie de síntomas, de manifestaciones clínicas que muestran los pacientes con Alzheimer que se asocia a cambios moleculares a nivel del cerebro. Creo que antes de la investigación que ustedes han hecho, se suponía que esas marañas causaban la degeneración celular, si lo estoy diciendo bien. Pero ahora se ha visto que no, que esas marañas protegen a la célula para que no se muera. Doctor, por favor.
Bueno, mire, este es un nuevo concepto que estamos nosotros manejando en el laboratorio y que a través de todo el análisis sistemático que hemos realizado en cerebros de personas que fallecieron con la enfermedad de Alzheimer, nosotros hemos podido ver que hay estos cambios y estas agregaciones que van acumulándose en el cuerpo de la neurona, que esto va a permitir que se prolongue más la vida de la célula misma y que tenga parcialmente sus funciones, ¿sí? Entonces, esto responde realmente a un procesamiento anormal que se está ocurriendo en el cerebro, en las neuronas, y que esta acumulación responde a un fragmento muy pequeño de una secuencia muy larga de la proteína. Y entonces esto lo que está haciendo que unos cambios que se habían sugerido, que eran los que proponían o los que generaban realmente la agregación de la polimerización de esta proteína normal, y que al final de cuentas, la maraña, lo que sea la maraña, la acumulación de estos filamentos en los cuerpos de la neurona, matarían a la célula. Eso es cierto, pero que esto no es un mecanismo de muerte celular acelerada, sino lo que va a hacer es la prolongación de la célula para que tenga sus funciones muy limitadas. Decía usted muerte de la célula. Hoy leí un término que me horrorizó, suicidio de la célula. Doctor. Sí, se piensa que durante este proceso anormal de la proteína tau y este mecanismo de defensa en el cual la parte tóxica de la proteína que está mutada, que está truncada, se oculta, y cuando este mecanismo de defensa falla, se viene la muerte celular. Esa envía una señal al núcleo de la célula y la programa para que muera, como si se autosuicidara. Pues es un tema que le estaba yo comentando a los doctores, a todos nos interesa, con mucha frecuencia hablamos de esta enfermedad, como si fuera un asunto baladí, como si fuera simplemente un tema de conversación, pero quiero decirle que en este momento es el cuarto motivo de muertes en el mundo. ¿Por qué? Porque la persona que es afectada, bueno, hablemos de los síntomas, pero antes de hablar de los síntomas, yo quisiera decir una cosa. Los investigadores cuyo mando está el doctor Luna, han podido trabajar gracias a que contamos con el banco de cerebros más grande de América Latina. Me gustaría mucho, doctor Luna, que nos hablara de él. Bueno, mire, este banco de cerebros ha sido una propuesta que tuvo el doctor Raúl Mena desde 1994, que ha sido muy complicado poder concretarlo y formarlo. Durante todos estos, a partir del 94, actualmente contamos con 19 cerebros de Alzheimer, que esto realmente nos ha favorecido. Perdón, ¿no son 120 los que están depositados? Son 120, pero tenemos fragmentos de otros países. Los que hablo ahorita en este momento son mexicanos. 18 creo que sí. son, ¿no? Sí. Entonces, estos cerebros que tenemos son realmente por donaciones que nos han dado los familiares de las personas que han fallecido. Ha sido muy complicado poder tenerlo y poder llevar a cabo estos estudios, ¿sí? Pero ahora, en este momento, es una herramienta vital para nosotros en nuestras investigaciones. ¿Qué características tienen los cerebros que conforman esto? Son en un tiempo post-mortem muy corto, que van de 3 a 6 horas. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos detener rápidamente todos los procesos que están dando en ese momento en el cerebro, y se detienen porque nosotros lo congelamos y lo fijamos en unas soluciones específicas. Estaba viendo que tenían el 90% de sus cerebros están a 90 grados bajo cero, sí, y otros a 4. Exactamente. Y estos se hacen para diferentes estudios. Por ejemplo, los que están congelados a menos 80 y menos 90 grados centígrados, esos se utilizan para realizar estudios bioquímicos. Esto es, por ejemplo, se pueden hacer estudios de expresión de proteínas, expresión de genes, y por otro lado, la parte que tenemos nosotros congelada a 4 grados centígrados, que es la parte que nos utilizamos para hacer diagnósticos moleculares a nivel de histopatología. Doctora, usted es una experta en un tema que también nos interesa a todos, que es el envejecimiento. Sé que algunos de los cerebros que están en el banco proceden de Francia y pertenecieron a personas que cumplieron más de 100 años de edad. ¿Esto es importante para sus investigaciones? Sí, es muy importante también contar con cerebros de personas normales. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se ha venido haciendo en los Estados Unidos que le llaman el estudio de las monjas. Donde aquellas monjas famosas, sí, todas tenían más de 100 años, claro. Sí, entonces estas monjas es una población de alguna manera cautiva,
y además que tienen una serie de elementos comunes porque todas se levantan a la misma hora, se duermen a la misma hora, comen lo mismo, entonces no hay tantas variables diferentes como en la población general. Y además a través de sus escritos se puede ver de alguna manera su funcionamiento mental previo, incluso su inteligencia previa, a través de documentos y a través de evaluaciones periódicas. Entonces este grupo de monjas han donado sus cerebros y se encontró un cerebro particularmente que ha llamado mucho la atención de la Madre Superiora, que era una mujer pues muy inteligente y que murió absolutamente íntegra de sus funciones mentales y estaba su cerebro lleno de proteína beta amiloide. Entonces este fue uno de los primeros cuestionamientos de que este no era una causa suficiente para que las personas desarrollaran la enfermedad de Alzheimer. Parece ser que es necesaria, mas no suficiente. Debe haber otros cambios. Entonces el problema realmente para encontrar la solución para esta enfermedad es que hay una serie de cambios que ocurren en los cerebros de las personas con Alzheimer que también ocurren con el envejecimiento, pero de menor intensidad y no con localizaciones tan específicas. Yo creo que ver esos documentos, doctor, debe ser absolutamente fascinante y revelador para un científico, ¿no? Y revelador y sobre todo de mucha utilidad, porque nos permite conocer el proceso normal de envejecimiento y conocer lo que está pasando en el caso de enfermedad. Solamente la comparación exacta de los dos cerebros nos permitirá decir qué es lo que exactamente está ocurriendo en el cerebro enfermo. Hemos avanzado porque el primer caso de Alzheimer lo analiza Alzheimer justamente en 1906. Aquel personaje tremendo, Augusta D. le llaman, ¿no? Sí. Una mujer que empieza con unos síntomas rarísimos. ¿Recuerda usted el caso, doctor? Sí, la mujer se caracterizaba por tener un comportamiento extraño. Sus familiares tenía actitudes raras en el sentido de hablar con personas, distraerse. Arranques de celos muy violentos hacia su esposo. Al marido y pobre hombre, ¿no? Y entonces este caso fue el que llamó la atención y en él se hicieron las primeras descripciones clínicas de la enfermedad. Yo creo que es, insisto, un tema que a todos nos tiene que interesar porque ya sabemos que está ahí a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la vida. Ojalá que nunca nos toque, pero si nos toca tenemos que saber qué hacer y sobre todo hay que pensar en alguien en quien nunca reparamos o pocas veces lo hacemos, el cuidador de una persona con esta enfermedad. Doctor Luna. Mira, aquí cuando la persona que padece la enfermedad de Alzheimer, uno puede decir todo y entender todos sus cambios que va a tener durante la pérdida de la memoria. Pero aquí realmente se tiene que hablar de dos enfermos, no nada más del enfermo propio de la enfermedad, sino el cuidador, porque es una situación muy demandante para el cuidador y que generalmente en países pobres, generalmente los cuidadores son los familiares, ¿sí? No hay realmente un cuidador especializado en estas enfermedades. Doctor, ¿no? Perdone que lo interrumpa, pero creo que todavía no los hay, doctora. Sí, yo creo que aquí este tema es muy importante, Cristina, porque cuando nosotros hablamos de la enfermedad de Alzheimer, tenemos que pensar invariablemente en un binomio, ¿sí? El paciente que va a tener una enfermedad donde va a perder gradualmente sus capacidades, va a ser una persona pues que va a tener una serie de dificultades hasta no poder realizar ninguna de las funciones básicas de la vida diaria. Entonces va a ser dependiente, porque va a tener una serie de discapacidades que lo van a hacer dependiente. ¿De quién? De su cuidador. Entonces este es un padecimiento que yo creo que la palabra adecuada es devastador. Devastador para quien lo sufre y para la familia cercana. Vi, doctor, en una nota algo que decía y que también me horrorizó. Después de los 10 o 14 años de detectada la enfermedad, la persona casi puede asegurarse que va a morir. ¿Es así? Es así, doctor? La sobrevida de los pacientes, una vez detectada la enfermedad, no va más allá de ¿Por qué? 12, 15 años. ¿Por qué ese término? Porque el deterioro cognitivo que presentan estos pacientes es tan extremo que inclusive sus funciones vitales se ven deterioradas y el paciente se vuelve una persona completamente inválida, dependiente
de las personas que lo están atendiendo. Tengo entendido que hasta 1977 se pensaba que la enfermedad solamente era propia de personas entre 45 y 65 años de edad. Hablemos de la edad, doctor Luna. Mire, hay la expresión o el desarrollo, la aparición del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Hay dos etapas muy importantes. Una que ha sido a partir de 45 años y la otra de 65 años. Aquí cabe mencionar que la aparición de los 45 años es cuando está asociada a un factor genético, que la persona ya tiene una carga genética la cual va a desarrollar. ¿Existe esa carga genética? Sí. ¿El hijo de una persona o el nieto de una persona que haya tenido esta enfermedad puede tenerla? Aquí hay que tomar en cuenta una cosa, que la mayoría de los casos, del 100% de los casos, solamente el 5% está asociado a un factor genético. ¿Sí? El otro 95% no se sabe realmente por qué desarrolla la enfermedad. Alguien me decía, en un mundo tan desordenado, tan caótico, donde estamos recibiendo, como decía antes, malas noticias, estamos llenos de información todo el tiempo, casi no hay un minuto de silencio ni de reposo, ¿eso puede contribuir de alguna manera a que algo se desordene en nuestro cerebro? Doctora, doctor. Sí, yo aquí nada más quería retomar el asunto de la edad, porque tenemos un poquito de extremos. Como decía el doctor Luna, cuando es familiar es más temprana. Y aquí queda uno impactado, por eso lo tenía yo que mencionar, cuando uno ve pacientes de 35, 40 años con esta enfermedad. Y además, cuando es familiar, evoluciona mucho más rápidamente. Cuando inicia tardíamente, hay pacientes que pueden tener en extremo una sobrevida hasta de 20 años. Esto es cuando los familiares tienen un cuidado realmente con tanta dedicación de la calidad de vida, de la alimentación, de todo, que el paciente puede vivir muchísimos años. Todos hemos padecido momentos de olvido y son desesperantes. Sí. Veía yo en las notas sobre la enfermedad que desde luego los periodos de olvido son muy grandes o cada vez más grandes y desde luego no es selectivo. No es olvidé mis llaves o no sé dónde puse la chequera, es algo que abarca muchas cosas. Doctor Florian. Sí, así es. Es verdaderamente triste ver cómo los pacientes empiezan a deteriorarse mentalmente, a ir olvidando cada vez más y más aspectos de su vida cotidiana, aspectos de su memoria de corto y de largo plazo, y que una vez que se recuperan del episodio, tienen una completa desorientación, no reconocen lo que ha pasado, no saben qué es lo que hicieron, y entonces eso les causa una angustia muy grande porque se pueden encontrar en una situación o en un lugar en el que ellos no saben cómo llegaron o por qué están en esa situación. En alguna ocasión hice un programa en una institución donde se atiende a personas con Alzheimer y nunca olvidaré una mujer, que era una maestra, por cierto, que traía un libro apretado contra el pecho y en él una fotografía donde ella era más joven. Y me decía, es que a veces estas personas no se reconocen. ¿Esto es así, doctor? Sí, ha sido complicado. Inclusive hay una historia que inclusive había una pareja, un matrimonio, que el esposo tenía Alzheimer y golpeaba mucho a la esposa y decía que la engañaba, que lo engañaba y que lo engañaba. Entonces ahí ya tuvieron que tomar cartas en el asunto porque ya era ya un daño completamente físico ya a la esposa, ¿no? Entonces fueron y checaron qué es lo que estaba pasando y decía el esposo, es que me engaña, dice, ella tiene un amante. Y entonces de repente pasan por un lugar y dicen, mírenlo, ahí está. Y era el reflejo de la misma persona que se estaba reflejando en el espejo y no se reconocía. Decía que también se pierde la noción del espacio y del tiempo, doctora. Sí, ahí se pierde la memoria, la orientación espacial. Exacto. Una de las cosas que es muy importante y que pueden ser de los síntomas tempranos es cuando las personas empiezan a sentirse desorientados en lugares que les son familiares. O alguien que era muy hábil para orientarse en nuevas direcciones empieza a tener dificultades. Yo tuve un caso de una paciente que tenía la historia de varios miembros de su familia con Alzheimer y ella viajaba a ver a su hermana porque era americana a los Estados Unidos. Y en uno de los días que regresó, se perdió en el aeropuerto, que era un aeropuerto que ella conocía perfectamente bien. Al día siguiente hizo un fideicomiso, porque dijo, esta es mi primera manifestación. Y efectivamente desarrolló la enfermedad de Alzheimer. Entonces la desorientación espacial, problemas de la memoria, de los eventos que acaban de ocurrir, la desorientación espacial
y problemas del lenguaje son de los primeros síntomas en aparecer en esta enfermedad. Sabemos que no hay una manera de detenerla, sabemos que puede ser terminal, pero puede haber algún tratamiento. Es decir, cuando se ven los primeros síntomas, estaba yo leyendo una nota del doctor Resnikov que dice que 10 años antes de que aparezca la enfermedad se puede detectar. Ustedes han tratado, creo que este tema, doctor, empiece y por favor después, doctor. En el laboratorio del doctor Raúl Mena siempre se está tratando de enseñar estrategias de diagnóstico temprano. En un estudio piloto que nos puede platicar, que se va a realizar con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, buscaremos marcadores tempranos para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer mediante muestras que se obtienen de pacientes que ya tienen la enfermedad y que se conoce que la padecen, y de pacientes que el diagnóstico todavía no está establecido y que probablemente tengan la enfermedad. El doctor nos puede es especialista en la materia, claro. Bueno, mire, esta situación es muy complicada. ¿Por qué? Porque cuando se presentan los primeros síntomas clínicos, realmente a nivel celular tiene muchísimas alteraciones, muchas alteraciones. Entonces, cuando ese punto se ha más o menos cuantificado o medido o sugerido un tiempo de formación de una de estas lesiones, que sería la maraña, dice que más o menos lleva un promedio de 20 años en su formación. O sea que realmente la persona que la padece a los 45 años en el factor genético, o en las personas de casos esporádicos que son de los 65 años, 20 años atrás empezaron esas acumulaciones. Entonces, hasta el momento se puede decir que se puede diagnosticar tempranamente, pero tempranamente a nivel clínico, pero a nivel celular todavía no hay un diagnóstico que pueda ser fiel para decir que esta es una enfermedad. ¿Pero hay un umbral desde donde podamos ver que se acerca la enfermedad, digamos, o no? Sí, hay algún esfuerzo muy importante que se ha hecho por identificar los síndromes preclínicos, es decir, el inicio de la enfermedad. A eso se le llama actualmente deterioro cognitivo leve. Son personas que tienen problemas, principalmente pueden ser de otras funciones, pero se refiere principalmente a la memoria, donde comparamos, por ejemplo, el funcionamiento de la memoria y de las funciones cognitivas en general de un sujeto, y lo comparamos contra las personas de su edad y de su escolaridad. Y entonces esta persona no tiene ese rendimiento, pero tampoco tiene demencia, ¿sí? Todavía es independiente, puede realizar todas sus actividades, entonces se encuentra en una etapa donde algunos sujetos se estancan ahí, ya no se deterioran más, otros mejoran, pero un buen porcentaje de ellos evoluciona a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, este grupo de sujetos se ha convertido en una buena oportunidad para la investigación, para tratar de identificar de manera más temprana estas enfermedades. Doctor, la actividad, el ejercicio constante, el pensamiento, tener activo el pensamiento, ¿eso nos puede ayudar a detener la enfermedad? Sí, por supuesto, es claro. Digo, no va a evitar la progresión de la enfermedad, pero sí va a retrasar el desarrollo de la misma. Hay diferentes estudios que claramente han mostrado que mantener activo al paciente mentalmente ayuda al tratamiento de la enfermedad. Antes dije algo que a lo mejor estoy equivocada, y regresando del corte yo quiero que me lo aclaren. Tengo la impresión de que es una enfermedad de las ciudades. Yo no recuerdo, nunca he visto una persona en el campo, o a lo mejor se le considera loca, por ejemplo, perdón por usar ese término, pero dicen es que fulano está loquito porque no se acuerda de nada y quién sabe qué, y a lo mejor eso es lo que tiene, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, en el campo no es que no se presente, sino simplemente no hay médicos que realmente sean especialistas en poder detectar los primeros indicios de esta enfermedad, y todo lo manejan como que son los olvidos que tiene una persona de adulta mayor. Por eso le dicen, está loquito, y lo encierran. Sí. Alguien también decía que la enfermedad tiene que ver, esta de olvido, con el aluminio. No sé por qué, ustedes me lo van a aclarar. Tengo que ir a un corte, regreso enseguida. Claro que sí, no me olvidé. Sí. No, yo no Cristina, sé. no sé.
tal vez nuestros invitados de hoy sepan que tenemos otros invitados muy importantes, que son ustedes, porque nos llaman, porque entran aquí a través de las líneas telefónicas y porque participan de la conversación. Silvia Frank dice, quiero saber cómo puedo beneficiar a mi papá del descubrimiento que han hecho los invitados. ¿Podrían dar un número telefónico y dirección? Su papá me imagino que tiene Alzheimer. Sí, bueno, de nosotros tres, quien recibe a pacientes para asistencia es en el Instituto Nacional de Neurología, pero tiene que cubrir algunos requisitos, pero pueden comunicarse conmigo, yo los puedo orientar. Por favor, ¿Sí? Muchísimas gracias. María de Lourdes Hernández, quiero saber si es posible ser candidata para estudios de investigación en caso de tener Alzheimer. Sí, realmente todos son candidatos. En este caso no necesariamente tienen que tener la enfermedad de Alzheimer. Y este es uno de los puntos muy importantes del banco. Y no nada más en el Banco de México, sino en el Banco del Mundo. ¿Por qué? Porque realmente lo que más escasea son los cerebros de personas normales, que no tienen la enfermedad. Entonces, por eso sí, todas las personas que deseen participar en este proyecto con la donación del encéfalo es importante para que nosotros podamos comparar así realmente las alteraciones patológicas con las de los casos controles. Tenemos más, doctor, por favor. Queremos hacer una invitación a la población en general, a las personas que nos estén viendo, a integrarse al grupo de donación de cerebros. Nuestro lema es una vida nueva para un cerebro viejo. Habla de una vida nueva, estilos de vida. El estilo de vida que llevamos, creo que algo podría tener que ver con este asunto, y ustedes me lo iban a explicar, ¿no, doctora? Sí. Por un lado, en el medio urbano y rural, nosotros ya tenemos una respuesta porque hicimos un estudio del Instituto Nacional de Neurología para ver la frecuencia de demencia en estos dos áreas diferentes y vimos que la frecuencia era igual. Sin embargo, los mecanismos que pueden operar, que pueden favorecer la presencia de demencia en cada uno de estos ámbitos puede ser diferente. Por ejemplo, es más frecuente la malnutrición en el área rural y la baja escolaridad, que son factores que favorecen la demencia. En la ciudad hay otros factores. Uno de ellos es la contaminación, ¿sí? Y hay una serie de elementos que tienen que ver con mecanismos oxidativos, mecanismos inflamatorios que se están estudiando hoy en día. Y en cuanto al estrés, hay estudios muy interesantes que se han hecho en ratitas, donde ponen a una ratita, vamos a decir que como en su reposet, sus palomitas y su televisión muy cómoda, por decir sí, en sentido figurado, ¿no? Una Y otra que está en una latita tratando de no caer al agua. Entonces, uno es un modelo de estrés y otro es un modelo de comodidad. Después las ponen en un laberinto y la ratita que está cómoda aprende más rápidamente el laberinto que la que está estresada. Les toman muestra de sangre a las ratitas y una sustancia que se llama cortisol, que liberamos todos cuando estamos estresados, está elevada en las ratitas que están estresadas. Después se sacrifica a las ratitas y se estudia una estructura que tiene que ver con la memoria, que se llama hipocampo. Y entonces el hipocampo de las ratitas estresadas está disminuido de tamaño, se atrofia, ¿sí? Porque se mueren las neuronas que forman parte del hipocampo. Entonces este es un modelo para que nosotros nos planteemos la posibilidad de que el estrés es un factor que afecta. O sea, que el estilo de vida que llevamos puede ser un factor que favorece. Hay más llamadas. El señor Serrano Vieira dice, tengo un hijo que tiene psicopatía mitocondrial. ¿Qué es eso? Citopatía mitocondrial. Dice que esta enfermedad es rara y no sé si la señora Cristina Pacheco me puede ayudar para buscar una institución. Pues yo creo que podría ser el instituto, ¿no, doctora? Este es un problema de las mitocondrias, pero es un diagnóstico. Las mitocondrias son las unidades celulares que se encargan del metabolismo, de la energía. ¿Y esta persona puede llamar al instituto? De alguna manera lo podemos orientar, a lo mejor no tiene que ver con nosotros, pero les puedo yo dejar mi teléfono y mi extensión para que yo los pueda Por favor, orientar. señorita, me lo da. Quiero entender algo. Una persona tiene un lapso de olvido, tiene Alzheimer. Cuando regresa y recupera las facultades, ¿recuerda el olvido o no? ¿Tiene conciencia del olvido o no? No, generalmente. O sea, pierde horas de su vida, no sabe qué pasa. Exactamente. Sí, no sabe qué pasa. En un inicio puede ser por lapsos, por eventos, por episodios, pero después es permanente.
¿sí? Conforme avanza la enfermedad, esos problemas, porque esos parecieran, esos se podrían, si son lapsos, se podrían llamar amnesia global transitoria. ¿Hasta qué punto la escritura, por ejemplo, puede ayudar a una persona en esas condiciones? Ponerle, perdón que les haga este tipo de preguntas, pero uno quiere pensar en lo más inmediato, en lo que puede ser más al alcance de la mano, lo más fácil. A lo mejor podría ser una solución. Una persona que se pusiera frente a un papel y un lápiz, a lo mejor algo recupera del lenguaje pensando viendo esos objetos, no sé, doctor. Bueno, mire, en esto realmente es un tratamiento que sí se ayuda y favorece. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Por qué? Porque da la plasticidad neuronal. Esto es que las células que se están atrofiando, otras células que están en estado normal, pueden tener esa comunicación y evadir esa falta de comunicación con la célula que se está muriendo. Entonces, lo que sí se ha recomendado es que inclusive personas y no nada más a las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer, sino la población común, que pueda generar esa plasticidad es con rompecabezas, problemas matemáticos, todas aquellas artes plásticas y artísticas, inclusive pintar lienzos, todo eso ayuda realmente a este beneficio para la memoria de las personas. ¿Hay algún texto que haya escrito una persona, perdón que haga la pregunta, con Alzheimer, que diga, esta es mi sensación, aunque no recuerde lo que le pasó? Ah, sí, cómo no, sí, hay libros, hay películas, ¿no? Hay, vamos a decir, testimonios de personas que están sufriendo un episodio de Alzheimer y que dan un testimonio a los demás de lo que están viviendo. Una pregunta obligada y un poco tonta, pero ¿afecta más a los hombres que a las mujeres, doctor Florian? No hay preferencia. No hay. Se dice que es un poquito más en las mujeres, pero también se habla de que las mujeres vivimos más que los hombres, ¿sí? Pero hay diferentes tipos también de factores de riesgo, pero eso pues está un poquito en discusión, pero algunos grupos reportan que es un poquito más en mujeres que hombres, los ¿no? efectos. Mario Medina Sánchez, don Mario, muchas gracias por llamar. Dice, México a nivel mundial, ¿qué lugar ocupa en la relación a ciencia y tecnología, a pesar que nos catalogan como un país tercermundista? Bueno, pues yo estaba leyendo que hay muy pocos países donde se estudie la proteína tau, y aquí es uno de los lugares, o sea que ahí estamos muy avanzados. ¿Por qué no hay interés en eso si es tan importante? Bueno, yo creo que los países dedican dinero y dedican investigación a los problemas de salud que eventualmente más les están afectando. Entonces, es probable que en algunos países con población joven, que no tienen tanta incidencia de este tipo de padecimientos, los investigadores hagan investigación encaminada a resolver los problemas propios de su país. México es un país intermedio que avanza hacia la plenitud y esperamos que la incidencia de la enfermedad aumente con el tiempo, y yo creo que es bueno que como país nos estemos dedicando a desarrollar investigación encaminada a tratar de resolver o tratar de coadyuvar al tratamiento de problemas como la enfermedad de Alzheimer. Si se ve que la enfermedad tiene un origen distinto del que se suponía, hay que cambiar los tratamientos, doctor Luna, doctor. De hecho, aquí, para hablar más específicamente de nuestra nueva aportación que estamos haciendo a la ciencia, principalmente lo que se daba era fármacos que pudieran evitar la formación de estas marañas y la expresión de fosforilaciones de esta misma. Aquí es importante mencionar que, aunque es medio complicado la expresión o poder definir y imaginar realmente todo un proceso celular, hay un fragmentito que aparece, un fragmento muy pequeño de... Pero es muy tóxico, ¿por qué? Porque eso no lo sabemos, pero induce indirectamente en cultivos celulares. Se ha visto que este pequeño fragmento induce a las células. De la proteína tau, a eso se refiere, sí. ¿verdad? Sí. Esta expresión, cuando se sobreexpresan en estas células, la célula se muere realmente por apoptosis, que es la muerte celular programada, que es lo que hace un momento comentaba usted. Lo que decíamos hace un momentito. ¿Sí? Entonces, si realmente todo se encamina y todos los estudios están encaminados a detener la fosforilación y a detener la formación de la maraña, entonces vamos a evitar realmente el mecanismo de protección que tiene la célula, la neurona en este caso. Ahora, lo que es importante nosotros y lo que estamos tratando de buscar son fármacos que realmente detengan la expresión de este pequeño fragmento de la proteína tau, que es el realmente tóxico,
que claro, obviamente conforme pasa el tiempo, esta acumulación se va a formar una maraña extracelular, que es cuando la célula ya se muere. Perdón, una pregunta. ¿Hay relación entre Alzheimer y Parkinson? Bueno, en cierto sentido, sí. Son dos padecimientos que tienen una analogía. Parkinson también tiene un procesamiento anormal de proteínas y de una proteína que muta también, en este caso se conoce como alfa-sinucleína. Son similares porque son la muerte o la degeneración de neuronas de regiones específicas del sistema nervioso. Entonces, mientras que en la enfermedad de Alzheimer empieza en el hipocampo y en la corteza, en la enfermedad de Parkinson empieza en la substancia nigra y obviamente el resultado es... ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué La es substancia nigra es otra región del cerebro donde confluye información de núcleos o de diferentes zonas del cerebro para el control de la actividad motora. Cuando estas neuronas mueren, nosotros perdemos el control de nuestra actividad y viene lo que nosotros llamamos bradicinesia o la dificultad para iniciar el movimiento. Entonces, el resultado de la enfermedad de Parkinson es por la muerte de las neuronas que se encuentran regulando la actividad motora, y el resultado de la enfermedad de Parkinson, de la enfermedad de Alzheimer, es por la muerte de las neuronas que están relacionadas con los procesos cognitivos y los procesos. Con la ciencia se puede soñar, sobre todo cuando uno no sabe. Voy a decir algo que a lo mejor se levantan todos. ¿Podría haber una vacuna contra el Alzheimer? Realmente ¿No? ahorita Doctora, hubo ¿no? una. ¿Ya hubo una? ¿Sí? Se estuvo desarrollando una contra el depósito de amiloide beta, pero realmente en vez de beneficiar, afectó más. Entonces realmente ahorita hasta el momento no hay ninguna vacuna. Hay algunos fármacos que se están desarrollando que desarrolló el profesor Claude Wischig de Inglaterra, que es un colaborador del doctor Raúl Mena, muy estrecho. Él está desarrollando un fármaco en el cual se evita la asociación de tau con tau, que es realmente lo que forma un filamento de estas marañas, pero no evita la asociación de tau con la tubulina, que es su función normal de esta proteína tau, ¿sí? Entonces, parece ser, aún está en etapa de estudio, pero parece ser que es un fármaco que es muy prometedor para la atención para la enfermedad de Alzheimer. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, estamos aprendiendo de verdad muchas cosas y el público está muy interesado. Vamos a ver qué nos dice. Nos dice una persona que no deja su nombre, pero que aquí lo pone, que dice que no lo digamos. ¿Cuáles son los síntomas para las personas que empiezan a padecer la enfermedad y a qué empieza a desarrollarse normalmente? ¿A qué edad? Lo habitual es que suceda después de los 60, 65 años, aunque como mencionaba yo antes puede aparecer más temprano. Y lo que empieza a suceder es que empieza a haber problemas de memoria, pero hay lo que llamamos los problemas benignos de la edad, que son que se nos olvidan de pronto las llaves y vamos a la cocina y nos detenemos y a qué venía, sí. Pero eso no progresa. Entonces estos olvidos son progresivos y son incapacitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, debido a los problemas de memoria, no puede realizar sus actividades habituales. Primero sus actividades del trabajo y sociales, pero esto es progresivo y impacta incluso las actividades básicas de la vida diaria. Se afecta fundamentalmente, como decíamos, la memoria, la orientación visoespacial, el lenguaje, se puede afectar la comprensión y la emisión. Las personas empiezan a decir, pásame esa cosita, ¿no? O decir una palabra por otra, ¿sí? Porque dice, la tengo aquí en la punta de la lengua. Y entonces muchas veces la familia empieza a adivinarle, como a los niños cuando no hablan, pásame el ¿no? Y ya no denominan el nombre correcto de los objetos. A todos nos pasan esos olvidos, no exageremos también empezar a temer tanto caer en la enfermedad. Es cuando es progresivo y ya nos está dando consecuencias, ¿no? Cuando esa persona, debido a su desorientación espacial, ya no puede manejar porque se pierde en la calle, ya no puede trabajar porque olvida las citas, ya no puede hacer cuentas, ¿sí? O sea, todo esto lo va incapacitando. O sea, es un deterioro de las funciones cognitivas, pero cuya condición para que nosotros hablemos de demencia tiene que ser que sea incapacitante. O sea, que la persona no pueda desarrollar sus funciones habituales a causa de este deterioro. También estaba viendo que quien padece la enfermedad, una de las cosas que hace es aislarse. ¿Por qué, doctor Florian? Sí, es una reacción normal que el paciente tienda a aislarse
por que le da pena, porque le da temor reconocer que tiene alguna alteración del comportamiento, que su entorno se está percatando de ello, y entonces él tiende a evitar el contacto para evitar que lo vean, para evitar que le digan lo que está aconteciendo con su comportamiento y esto le cause angustia o preocupación. Pues de verdad que es impresionante la cantidad de personas que seguramente están padeciendo este problema y no se atreven a decirlo. Como que también todavía hay ese temor de que se confunda con, por ejemplo, locura. Por cierto, veía, ¿cuántas clases de demencia hay, doctora? Pues mire, tenemos más de 65 diferentes causas de demencia. Una de las más frecuentes es la enfermedad de Alzheimer, y una de las cosas que comparte la enfermedad de Parkinson con la enfermedad de Alzheimer, que algunos pacientes, no todos, pero algunos pueden presentar demencia en la enfermedad de Parkinson. También hay pacientes que presentan lesiones vasculares cerebrales, que es otra de las más frecuentes en México, porque hay muchos diabéticos, muchos hipertensos no controlados. Entonces hay pequeños infartitos cerebrales que van también anulando, causando muerte de neuronas en algunas regiones y que a la larga causan también cuadros de demencia, de discapacidad. La investigación, doctor, ha tomado tiempo y tomará más, pero hay una meta, un plazo más o menos fijo. No, realmente sería mesiánico poder decir eso. Como siempre lo comentó el doctor Mena, esto es de tiempo. Realmente no podemos asegurar en corto tiempo, en largo tiempo, ¿no? Porque realmente inclusive no se sabe el origen realmente de esta enfermedad. Eso es terrible. Entonces se está avanzando, pero sobre el vacío en cierta forma, ¿no? En cierta manera sí. Pues sí, porque no se sabe ni cuándo empieza, ni por qué comienza, ni a quién le va a dar, ni hasta dónde va a llegar. Aquí esto también por decirlo así, se trabaja y se está investigando y se está haciendo ahora, por ejemplo, lo que estamos con algunas alteraciones que sufre las proteínas involucradas en la enfermedad de Alzheimer. Se han estado desarrollando algunos modelos animales que realmente no te van a dar como tal la enfermedad, pero sí te van a poder ayudar a comprender realmente el procesamiento anormal que puede ser en estos modelos animales. Aquí tenemos una llamada de la señora Romo, dice: mi padre y su mamá murieron de Alzheimer, mi abuela era de Jalisco y vivía en el campo, mi papá vivía en la ciudad, quisiera saber si es hereditario. Pudiera serlo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos sospechar mucho más la presencia de un Alzheimer familiar cuando hay en 3 generaciones por lo menos un miembro afectado. Una persona dice: tengo 75 años y desde hace unos 5 padezco olvidos y todo se me pierde. Quiero saber si es así el Alzheimer y comunicarme con la doctora Luna para saber dónde puedo contactarla. Pues yo decía que estamos cayendo también en un pánico excesivo, ¿no? Sí. Ya todo nos parece que es el Alzheimer. Bueno, no, decía un amigo, tenemos demasiada información, el disco duro está lleno de datos, pues llega un momento en que ya no quieres más, estamos muy saturados. Pero sí hay motivo para temer. Yo creo que aquí, insisto, cuando los síntomas empiezan a afectar nuestra funcionalidad es el momento de consultar, es el momento de tener una evaluación médica para poder salir de dudas. Si son olvidos sin consecuencias, pues yo creo que no hay que preocuparse demasiado. Angelina Hernández dice: en varias revistas mencionan que al tomar aspirina se retrasan los efectos del Alzheimer. Ay, no sabría decirlo. No, la aspirina básicamente es un antiadhesivo plaquetario y esto lo que hace es evitar la formación de coágulos y la presencia de eventos vasculares cerebrales y evitan un tipo de demencia que es la demencia vascular, que con mucha frecuencia se asocia a la enfermedad de Alzheimer. Una persona muy generosa, la señora Verónica, dice: quiero preguntar dónde puedo acudir para ser una donadora de mi cerebro. Bueno, esto lo estamos manejando con el Instituto Nacional de Neurología y el Centro de Investigación. ¿El CINVESTAF? El CINVESTAF. Entonces pueden comunicarse ahí con nosotros al laboratorio, que también tienen ya el teléfono y el correo electrónico, y nosotros ya le damos toda la información y le hacemos llegar ya sea por correo o por vía telefónica le damos la información. Sara Castro: mi suegro tenía varios periodos de Alzheimer. Le diagnosticaron cuerpos de Lewis. ¿Qué es eso? Esa es una variedad de demencia que está emparentada con la enfermedad de Parkinson. Deseo saber de qué trata esta enfermedad y si es hereditaria.
Pues es poco probable que sea hereditaria. Esta es una de las líneas de trabajo del doctor, ¿verdad? Donde esas lesiones se localizan en otro lugar. Se localizan en la sustancia nigra, exactamente, y son depósitos de alfa-sinucleína normales, digamos que en paralelo a lo que sería la tau en la enfermedad de Alzheimer, y también son... Nada más que se depositan en vez de la sustancia negra en la corteza cerebral. El señor Juan Martínez, quiero saber si soy candidato para hacerme los estudios, ya que se me olvidan muchas cosas, olvido cómo llegar a mi casa, dónde dejo las llaves, qué día es hoy. Si es una persona que le recomendamos ir al instituto. Ir al instituto, sí, porque si tiene dificultad para llegar a su casa, que es un lugar que él conoce habitualmente, ahí sí ya no es. La dirección del instituto, doctora. El instituto está en Avenida, les podemos dar los teléfonos sobre todo, sí, porque claro. yo creo que antes de llegar ahí directamente tienen que preguntar para hacer una preconsulta. Perfecto. Todos los requisitos que hay. ¿El teléfono cuál es? El teléfono es el 5606-3822. Esto es el conmutador. Ahí pueden pedir informes si quieren una preconsulta. Si quieren hablar personalmente conmigo, mi extensión es la 5017, porque yo creo que sería muy aventurado, sobre todo con las distancias que se dirijan ahí, sin saber cuáles son los requisitos o sin tener una cita. Anastasio Sánchez, mi padre murió después de padecer 15 años de Alzheimer. Yo tengo 64 y ocasionalmente se me olvidan las cosas. ¿Eso será síntoma también de que padezco la enfermedad? ¿Puedo consultar personalmente a los especialistas? Doctores, creo que van a tener muchísimo trabajo. Doctor Luna, doctora, yo creo que va a tener mucho trabajo. Doctor, seguramente muchas personas les llamarán, porque veo que es realmente muy inquietante. Un tema que causa mucha inquietud. Teléfono lo voy a repetir, 5606-3822, la extensión es la 5017. Leticia Rangel, ¿qué tan importante es la medicina molecular? Hoy acompañé a una tía a la casa de los adultos de la delegación Venustiano Carranza y me llamó la atención que en un consultorio decía medicina molecular de Chapingo. ¿Qué es eso? Pues los doctores son biólogos moleculares, ¿verdad? Se dedican a la biología molecular. Sí. Entonces sí sabe. Pues ¿quién sabe qué quieran decir ellos, verdad? Exactamente. ¿Qué medidas preventivas podemos tomar? Me quedan 30 segundos. Bueno, pues yo siempre les recomiendo a mis pacientes y a mis no pacientes 3 tipos de gimnasia. La gimnasia física, que es indispensable para tener una vida sana y que también ayuda mucho al cerebro. Magnífico. La gimnasia mental, mantenernos activos mentalmente. Y otra gimnasia que es maravillosa, Cristina, que es la gimnasia social. Estar con otras personas prende todas nuestras áreas del cerebro porque estamos viendo, escuchando, analizando, contestando. Entonces, y tener desde luego pues una dieta sana. Se nos está terminando el tiempo, quizá me quedan 10 segundos o 15 para agradecerles a ustedes que hayan venido, su paciencia por disculpar mi torpeza al hacerles algunas preguntas, pero sí realmente creo que todos estamos buscando, como en los cuentos de hadas, la solución mágica para que se termine una enfermedad terrible. Imagínense, nos arrebata la memoria. La memoria pues somos eso, memoria. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. De verdad, muchas gracias, doctor, gracias. Doctora. Mil gracias, doctor. Encantada. Al contrario, muchas gracias. Gracias, buenas noches.